Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Buenos días, tomen asiento por favor. Hebreos capítulo 11, verso 1 por favor. Hebreos capítulo 11, verso 1. La Biblia dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El escritor a los Hebreos utiliza 10 capítulos para mostrarnos la grandeza de Jesucristo. El objetivo no es que se cree en nosotros un concepto teológico nada más, de que Jesucristo es el más grande, y así lo es, sino que este concepto pueda modificar nuestra forma de vivir. Es lo que él pretende con esto. Al final del capítulo 10, él hace mención de que el creyente debe vivir por fe. Y ahora va a utilizar todo el capítulo 11 de Hebreos para explicar y para ilustrar a través de más de 30 ejemplos de hombres y mujeres que vivieron por fe, para que nosotros podamos reproducir esa forma de vivir en nuestro día a día. Ese es el objetivo. Si una persona cree que Jesucristo es el más grande, no va a tener ningún problema de vivir una vida de fe. Empezamos en el versículo 1 observando una definición de la fe, o más bien una explicación de cómo funciona la fe. El verso 1 nuevamente dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El versículo 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. El verso 6 no dice que es difícil, dice que es imposible. Así es que nosotros como creyentes debemos darnos cuenta que la fe, el vivir por fe, es esencial. No es un elemento más que necesitamos integrar a nuestra vida cristiana. Es esencial vivir vidas de fe, porque la única forma en la que nosotros podemos agradar a Dios es vivir por fe. Quizás entendiendo lo que no es la fe, nos ayuda a comprender y a tener una mejor definición de ella. La fe bíblica no es positivismo y se escucha en nuestra iglesia, en nuestra comunidad. Se escucha, hermano, métale ganas al negocio, póngale fe, le va a ir bien, Dios le va a dar la victoria en esto, va a triunfar usted. Eso no es fe. Es positivismo, son buenas intenciones, eso no es fe. Fe, para otros, es no entiendo algo de la palabra de Dios, así es que desconecto el cerebro y lo creo por fe.
Eso no es la fe bíblica. La fe bíblica no es subjetiva. No depende de cómo yo me siento. No depende de mi forma de pensar. No depende de la intuición. No es mera credulidad. Esa no es la fe bíblica. La fe bíblica se transmite en este versículo 1 a través de dos palabras que parecen sinónimas, pero cada una de ellas tiene un concepto particular. Y usted las puede ver allí en la pantalla. La fe es la certeza y la fe es la convicción. La certeza habla de la seguridad de una realidad. Observe cómo se conecta el futuro. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, lo que está en el futuro, lo que esperamos en el futuro. Y la fe nos permite tener la certeza de que esas cosas que se nos han prometido, que todavía no las tenemos por lo menos en su totalidad, ya disfrutamos de nuestra salvación, de la seguridad de salvación, pero hay otros detalles que todavía no se concretan y los tendremos a plenitud cuando estemos en su presencia. Esas promesas que todavía no se cumplen en nuestra vida, la fe nos permite ver esas cosas no como posibilidades, sino como realidades, como algo que es cierto, que es seguro. La palabra certeza transmite ese concepto. Es una realidad presente, ya las promesas que todavía están en el futuro. La palabra certeza es usada 2 veces más en el libro de Hebreos. Y ya lo vimos en el capítulo 1, verso 3, cuando se hablaba de Jesucristo. Se muestra ahí en el versículo 3 que Jesucristo es la sustancia de Dios. Es decir, Jesucristo es tan real como Dios el Padre lo es. Dios el Padre es tan real como lo es Jesucristo. Así es que ese concepto de certeza llevado a la realidad de Cristo, mostrando que Él es real y que Él es la misma esencia de Dios Padre, ese concepto está inmerso en nuestra palabra certeza. Así es que cuando nosotros vemos las promesas futuras de Dios para nosotros, nosotros no debemos verlas como posibilidades, como algo que tal vez ocurre, como yo te ofrezco, busca quien te dé, como dice el proverbio popular. Nosotros debemos ver las promesas de Dios hechas a nosotros como realidades, como cosas que son reales, que son así. La palabra convicción se usa como prueba para convencer a alguien que esa es la verdad. En un tribunal, el abogado presenta sus pruebas y en la medida en que esas pruebas son objetivas y son creíbles, el juez va a determinar, va a dar un dictamen porque esas pruebas han sido convincentes. Así es que Dios funda sus promesas en la convicción, en el hecho de que son pruebas irrefutables lo que Dios nos ha prometido y Dios nos va a dar cuando estemos en su presencia. Quizás un ejemplo nos puede ayudar a nosotros a comprender qué es esto de vivir
por fe. Y allí en la pantalla usted tiene un ejemplo sacado de Segundo de Reyes y observe lo que dice. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vean. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Recuerda la historia? La ciudad de Jerusalén está sitiada por un ejército enemigo. El hecho de que esté sitiada por muchos meses daña la economía de la ciudad de Jerusalén, porque impide el comercio, impide que ingresen productos y salgan productos y se desarrolle el comercio de manera natural. Así es que después de algunos meses, este sitio que es ejecutado por este ejército enemigo empieza a afectar económicamente a la nación de Israel. Les afecta también en cómo ellos se sienten. No se sienten seguros porque hay un ejército enemigo que es mucho más grande y tiene una mejor tecnología. Los carros eran la tecnología de punta en ese momento, tenían la mejor tecnología a la hora de pelear una guerra. Así es que estaban empobreciendo, su situación económica era difícil y tenían y experimentaban inseguridad. Esa es la situación. El sirviente de Eliseo mira la realidad, como todos los israelitas lo hacían día a día. Y él experimenta naturalmente miedo. Eliseo ora a Dios y le pide que abra los ojos de la fe a este sirviente para que él pueda ver la realidad. Ponga atención en esto. Los ojos físicos veían al ejército enemigo, pero no eran capaces de observar toda la realidad. Porque para observar toda la realidad, estos ojos físicos no son suficientes. Necesitamos nuestros ojos espirituales para ver toda la realidad. Y cuando Dios abre los ojos de la fe a este sirviente, Él observa que alrededor de Jerusalén alrededor del monte está lleno de gente de a caballos y carros de fuego protegiendo a la ciudad de Jerusalén. Las circunstancias difíciles no cambiaron. Lo que cambió es que este sirviente tuvo la capacidad de ver la realidad, una parte de la realidad, observarla con los ojos de la fe y mirar la totalidad de la realidad y mirar cosas que no se pueden ver con nuestros ojos físicos y mirar que alrededor de ellos, aunque el ejército enemigo era grande y con buena tecnología, había un ejército más grande y más poderoso, gente a caballo y carros de fuego que les estaban protegiendo. ¿Observa la diferencia? ¿Observa lo esencial de vivir por fe?
Porque cuando no vivimos por fe, miramos solo lo que nuestros ojos físicos nos permiten mirar. Y vemos los problemas y las dificultades y no vemos nada más. Pero cuando aprendemos a vivir por fe, nosotros podemos ver algo que no puede ser visto por nuestros ojos físicos, sino por nuestros ojos espirituales, y observamos la realidad completa. Y eso modifica radicalmente nuestra forma de mirar la vida. El sirviente ya no se sentía temoroso, ya no se sentía angustiado, porque se dio cuenta que estaba respaldado por Dios y Dios estaba protegiéndoles a ellos a través de un ejército más fuerte y más grande, el ejército de Dios. Cuando tú ves tus problemas solamente con tus ojos físicos, tus problemas seguramente te desaniman, producen miedo, traen inseguridad. Pero cuando nosotros aprendemos a vivir por fe, podemos ver con los ojos de la fe la realidad completa. ¿Te das cuenta por qué es esencial vivir cada día por fe? ¿Te das cuenta por qué es importante que nosotros los creyentes no solo hayamos utilizado la fe para tener salvación, para llegar a Cristo, para tener redención eterna, sino aprendamos a utilizar ese don que Dios nos dio, la fe, podamos utilizarlo para nuestro diario vivir y podamos ver los problemas y las dificultades que todos tenemos, pero al verlos con los ojos de la fe, nuestra perspectiva será distinta y nuestra forma de ver la vida y nuestra forma de enfrentar la vida será totalmente distinta. Antes de responder a la pregunta, ¿cómo hago esto? Suena muy bien. ¿Cómo vivo por fe? ¿Qué debo hacer? ¿Cuáles son los pasos? Antes de responder esa pregunta, observa el versículo 2, donde se da una explicación acerca del versículo 1. Porque por ella, es decir, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Cuáles son los antiguos? Los antiguos son las más de 30 personas, hombres y mujeres, que están listados en el capítulo 11 de Hebreos. Esos son los antiguos. De esa gente se ha dado buen testimonio. ¿Quién dio buen testimonio? ¿Quién habló bien de estos antiguos? ¿Quién habló bien de estos hombres y mujeres de fe? Ese verbo, alcanzaron buen testimonio, apunta a la persona de Dios. Dios es el que dio buen testimonio. Dios habló bien de esta gente que sin ser perfecta llegaron a ser hombres y mujeres de fe, y algo que le agrada a Dios es gente que vive por fe. Así es que cuando gente vive por fe, Dios da testimonio de esas personas, Dios habla bien de ellos. ¿Quisieras tú estar en ese grupo donde Dios habla bien de ti? Ese es mi hijo. De broma en nuestra casa hace muchos años. Ian era pequeño todavía y él hacía algo
algo bueno, y yo le decía a Vero, ese es mi hijo. Hacía algo malo, ahí está tu hijo. Bromeábamos, no lo hacemos ahora, que ya es grande, porque no queremos que se ofenda, pero cuando era pequeño no se daba cuenta, lo hacíamos de chiste. ¿Quisieras que Dios diga de ti, ese es mi hijo? Vivir por fe es la forma en la que nosotros agradamos a Dios. Porque de otra manera es imposible. Es imposible agradar a Dios sin fe. Lo que le agrada a Dios es que un creyente viva por fe. Después del versículo 2, nosotros tenemos un listado de personas que han vivido por fe. El versículo 3 nos muestra el primer ejemplo de qué es lo que significa vivir por fe. Obsérvalo. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esa frase, por la fe, a lo largo del capítulo 11 se repite 18 veces. La palabra fe, solo esa palabra, se repite 24 veces en este capítulo. ¿No te parece interesante, incluso extraño, que cuando se va a poner ejemplo de lo que significa vivir por fe, el primer ejemplo que escoge el escritor no viene de una persona, viene del acto creador de Dios? Por fe, por la fe, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es una referencia clara a Génesis 1, donde tenemos el relato de la creación. Y en este versículo 3 hay algunos detalles que nos muestran por qué el escritor, en vez de empezar con ejemplos de personas, de hombres y mujeres que ilustran lo que significa vivir por fe, por qué el escritor escoge el acto creador de Dios como la primera ilustración para mostrarnos por qué. ¿Qué es lo que significa vivir por fe? Observa los detalles. Por la fe entendemos. Saca de tu mente el concepto equivocado que la fe es incongruente con el entendimiento. ¿No entiendes algo de la Biblia? Desconecta el cerebro y créelo por fe. Eso no es la fe bíblica. Eso no es la fe bíblica. Dios espera que nosotros le amemos con nuestra voluntad, con nuestras emociones, pero dice que le amemos con nuestro entendimiento. La fe no es contraria a la razón. La fe no es contraria a nuestro pensamiento. La fe bíblica es objetiva porque se funda en la razón y en los principios que se encuentran en la palabra de Dios. No es una creencia irracional, no es el acto de desconectar el cerebro por cosas que no comprendo de la palabra y es la mera credulidad. Así es que lo acepto aunque no lo entiendo. Eso no es la fe bíblica. Un segundo detalle importante en este versículo 3 es que dice que el universo
fue constituido. ¿Por qué no dice creado? En Génesis 1:1 dice eso. Dios creó los cielos. ¿Por qué dice constituido? ¿Por qué no dice creado? Puede ser que nunca te has puesto a pensar. ¿Por qué no dice creado y dice constituido? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que aunque la palabra constituido hace referencia a la creación, enfatiza de manera particular el orden que Dios estableció con su creación. Así es que creó al sol, lo puso en un lugar y le dio un propósito. Puso la luna en otro lugar, puso a los animales en cierto sitio. Ustedes tienen que estar acá, tienen que cumplir esta función. Las aves las puso en un lugar, tienen que cumplir este propósito. Le puso al hombre en un sitio y le dio un propósito y ordenó la creación. ¿Qué es lo que necesitaban los creyentes hebreos? Que estaban en pecado, que su fe estaba debilitada, que estaban considerando abandonar el cristianismo. Necesitaban orden en su vida, porque cuando un creyente no vive por fe, es un creyente que vive una vida desordenada y una vida que avergüenza a Dios. Así es que se escoge con mucha sabiduría este primer ejemplo para mostrarnos que cuando nosotros no tenemos una vida de fe, nuestra vida va a ser desordenada, y de la misma forma que Dios dio orden y propósito a cada elemento de su creación, quiere poner orden en nuestra vida, y para eso necesita que tú y yo vivamos vidas de fe. ¿Te das cuenta por qué es el primer ejemplo? Porque el acto de creación de Dios es el mejor ejemplo con el que se puede arrancar para ilustrar lo que significa vivir por fe. El siguiente detalle es que el universo es constituido por la palabra de Dios. Hay una conexión entre la fe bíblica y la palabra de Dios. Siempre la fe bíblica está conectada con la palabra de Dios. Si tu fe no está conectada con la palabra de Dios, no es la fe bíblica, es positivismo, es credulidad, le puedes dar cualquier nombre, no es fe bíblica. En Génesis capítulo 1, cuando se relata el milagro de la creación, 7 veces se menciona la creación unida a la palabra de Dios. Capítulo 1, verso 3, verso 4, verso 9, verso 11, verso 20, verso 24, verso 26. La fe verdadera, la fe bíblica, siempre está anclada a la palabra de Dios. La fe no se ve, es intangible. Lo que nosotros vemos es los actos que produce la fe. Así es que cuando nosotros leemos la palabra de Dios y comprendemos un pasaje de la Biblia y nosotros observamos, ok, esto es lo que Dios espera de mí, y nosotros por fe nos comprometemos a obedecer a Dios, y en el momento en el que nosotros obedecemos a Dios, conectando nuestra obediencia a lo que la palabra de Dios dice, y se observa esa obediencia, en esa obediencia se hace tangible la fe. Así es que cada vez que obedezco la palabra de Dios,
estoy viviendo por fe. ¿Entiendes cómo se vive por fe? No dije la lectura de la Biblia. Eso es importante y es el primer paso. Para poder obedecer debo leer, debo saber. Pero es en el acto de obediencia que la fe intangible se hace tangible. El apóstol Pablo lo diría de otra manera, obsérvalo ahí en la pantalla. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Observas la conexión? Siempre están conectadas. Cuando yo escucho, ¿qué escucho? La palabra de Dios. Esa palabra oír va más allá de recibir información. Hace referencia a la obediencia. Así es que cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y obedecemos, entonces vivimos por fe. Y ahora sí es fácil contestar la pregunta. ¿Estás viviendo por fe? Tu fe es tan grande como tu obediencia. ¿Estás viviendo por fe? Si la respuesta es no, no soy obediente a lo que Dios dice en su palabra, ni me interesa leerla. Si tu respuesta es no, tú estás mirando la vida solo con tus ojos físicos. Y es seguro que cuando ves los problemas y las dificultades de esta vida te desanimas, te golpean, te hacen retroceder. Es lo que les estaba sucediendo a los creyentes hebreos. Ellos estaban siendo bombardeados por circunstancias difíciles en su vida. Estaban experimentando persecución. Estaban experimentando la influencia de sus compatriotas judíos que les estaban tratando de sacar del cristianismo y convencerles que deben salir, deben retroceder y deben volver al antiguo pacto, debían volver otra vez a la ley. Sus vidas se habían convertido en vidas donde había miedo, donde había preguntas, donde había dudas, donde los problemas y las dificultades les estaban desbordando. ¿Qué necesitaban más que nada esos creyentes? Vivir por fe. Porque cuando ellos vivían por fe, como le pasó al sirviente de Eliseo, sus ojos de la fe se iban a abrir y les iban a permitir no solo ver la realidad que puede ser vista por estos ojos, sino esa realidad que únicamente puede ser vista por los ojos de la fe. Y cuando tú ves la realidad completa, la perspectiva de la vida cambia. Cuando tú sabes, no solo intelectualmente, cuando tú sabes que tu Señor está ayudándote, está apoyándote, está guiándote paso a paso, aún en el valle de sombra de muerte, la vida es distinta. Te sientes seguro, te sientes acompañado, te sientes valiente. ¿Necesitas vivir por fe? Hay que conectarse con la palabra. Y hay que empezar a obedecerla. Porque en la medida en la que nosotros obedecemos a Dios, es cuando nosotros experimentamos
una fe que nos transforma. Amén. Padre Celestial, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias por lo que podemos encontrar en ella. Pedimos, Señor, que nos ayudes a concluir que lo que más necesitamos en nuestra vida es vivir por fe. Ayúdanos a sacar pensamientos equivocados que hemos acumulado y creído en torno a la fe. Y darnos cuenta que la fe sencillamente es obedecer tu palabra. Ayúdanos a crecer en fe. Ayúdanos a cultivar la fe. Ayúdanos a tomar tu palabra cada día. Leerla con cuidado. Y cada día dar valor a esa palabra. Y modificar nuestra forma de vivir. Ayúdanos a ser obedientes. Pedimos, Señor, tu bendición en la aplicación de tu palabra. Mientras usted continúa orando, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Si ese es su caso, y usted quiere permitirme orar por usted, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar su mano. Y con eso me está indicando, pastor, vengo por primera vez, ore por mí. Gracias, veo su mano. Alguien más, por primera vez con nosotros, con toda confianza. Para las personas que levantaron su mano, en un momentito voy a orar por ustedes, como les dije. Quisiera ofrecerles algo más. Es voluntario, por favor, no sientan presión porque no es nuestro propósito. Si usted quiere, usted puede tomar sus cosas y puede pasar a la parte de abajo donde estoy yo. Si usted lo hace, una persona de nuestra iglesia se va a acercar. Le va a llevar a un lugar privado y en ese lugar va a conversar un momento con usted. Los demás están teniendo sus ojos cerrados para que no le dé recelo, no le dé vergüenza de pasar. Pero si quiere hacerlo, venga en este instante. Denos la bendición de poder conversar un momentito con usted. Si quiere pasar, hágalo por favor en este instante con toda libertad. Padre Celestial, te doy gracias por las personas que nos visitan. Señor, tú conoces sus motivos de oración. Y yo te pido, Padre, que conforme a tu voluntad tú puedas estar contestando sus peticiones. Si todavía no te conocen como Salvador, yo ruego que hoy sea el día de salvación. Te pido, Padre, por nosotros, tus hijos, que ya te conocemos, que nos demos cuenta de que esa preciosa fe que un día nos salvó, que un día nos dio vida eterna, cuando nos permitió creer en Cristo.
que nos demos cuenta que cada día podemos vivir por fe. Ayúdanos, Señor, a poder hacerlo. Ayúdanos a ser obedientes cada día a lo que tú nos dices en tu palabra. Ayúdanos a dejar de cuestionarte, ayúdanos a dejar de ser tercos, testarudos y tomar tu palabra en nuestras manos y con sencillez obedecer lo que tú nos dices. Ayúdanos a ser hombres y mujeres de fe. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido